Estamos listos, está conectado el señor. Buenos días, vamos a dar inicio a la audiencia en el expediente 129-2016, incidente 36, que tiene que ver con la apelación interpuesta por la defensa técnica del investigado Tarcisio Hilario Mendoza Chirorinti contra la resolución número 2 que declaró improcedente la cesación de prisión preventiva formulada por su defensa. En esta oportunidad dirige el debate el doctor Juan Guillermo Piscoya. Gracias, señor presidente. Buenos días con los presentes. Vamos a solicitar al especialista de audiencia que dé cuenta de la concurrencia de los sujetos procesales. Buenos días, señor presidente, señores miembros del colegiado, sujetos procesales, público presente. ¿De cuenta usted la concurrencia de los siguientes sujetos procesales para la presente sesión de audiencia? Por parte del Ministerio Público se encuentra la fiscal superior titular, la doctora Lourdes Telles Pérez, fiscal superior de la Segunda Fiscalía Superior Nacional especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Por parte de la defensa técnica del investigado Tarcisio Hilario Mendoza Chirorinti se encuentra presente el letrado Edgar John Vargas Vargas. Asimismo, doy cuenta a usted que por medio de videoconferencia se encuentra presente el investigado Tarcisio Hilario Chirorinti a través del penal Castro Castro. Esto es lo que dar cuenta, señor director de debates. Bien, gracias. ¿Es correcta los datos que ha indicado el especialista de audiencia, señora fiscal? Bien, señor abogado. Correcto, señor director de debates. Bien, bueno, la presente audiencia tiene que ver con la impugnación de un auto que resuelve una solicitud de cesación de prisión preventiva, que es la resolución número 2 de fecha 17 de enero del 2020, mediante la cual el señor juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente especializado en delitos de corrupción de funcionarios resolvió declarar improcedente la solicitud de cesación de prisión preventiva formulada por la defensa técnica del imputado Tarcisio Hilario Mendoza Chirorinti en la investigación preparatoria seguida en su contra por la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir y otro en agravio del Estado. Señor abogado defensor, ¿va a insistir en el recurso? Así es, señor director de debates. Vamos a señalar brevemente cuál es la pretensión impugnatoria y los agravios que se han esgrimido en el recurso de apelación. La defensa del imputado Mendoza Chirorinti solicita que se declare nula la resolución apelada y en consecuencia se emita una nueva resolución que declare fundada su solicitud de cese de prisión preventiva. Sustenta como agravios la vulneración de los derechos a la debida motivación de las resoluciones judiciales y al de presunción de inocencia, puesto que el juez no ha valorado correctamente lo ofrecido por la defensa en la solicitud de cese de prisión preventiva, ni ha señalado la idoneidad sustancial de cada nuevo elemento de convicción aportado, tal es así que deja de lado la declaración del señor Juan Carlos Espinosa Flores. Agrega que tampoco se han valorado las condiciones personales de su patrocinado, ni se han mencionado los registros de personería jurídica que tiene la comunidad Achaninca, donde su defendido es vicejefe y tiene poder de vigencia. Finalmente sostiene que existe un apartamiento de la doctrina jurisprudencial, específicamente del 11º pleno jurisdiccional en materia de prisión preventiva. Esos son los agravios que en síntesis ha planteado la defensa y le vamos a otorgar 10 minutos para que sustente oralmente los agravios en materia de sus recursos. Señor abogado, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor director de debates. Digna sala, señor presidente, señores jueces superiores, colegas del Ministerio Público, presentes todos. Ante usted, el abogado del ciudadano Tarcisio Hilario Mendoza Chirorinti va a exponer cuáles son los motivos que se trae a este tribunal de alzada, solicitando así, señores jueces, que se declare nulo la resolución 2 que declara improcedente nuestra petición de cesación de prisión preventiva. Siendo así, señores jueces, nuestro código adjetivo en el artículo 283 señala la viabilidad del imputado a recurrir a los jueces solicitando, dice, el imputado podrá solicitar la cesación de la prisión preventiva y su sustitución por una medida de comparecencia las veces que considere pertinente. Sin embargo, el numeral tercero también nos avala, dice, la cesación de la medida
procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren los motivos que determinaron su imposición y resulte necesario sustituirla por una medida de comparecencia con restricciones. Bajo ese estamento de nuestro catálogo procesal, señores jueces superiores, señor director de debate, la defensa del ciudadano Tarcisio Hilario Mendoza Chirorinti va a contextualizar de manera rápida por qué se le impone la prisión preventiva. Es así, viene la prisión preventiva motivado en la disposición 7.2 de enero de 2018, donde se le atribuye 2 delitos a mi patrocinado, señores jueces, tanto asociación ilícita para delinquir como colusión agravada. Sin embargo, en su momento de imposición, se ha entregado por parte del Ministerio Público elementos de prueba y cargo, las cuales la defensa, este abogado no ha estado presente, no ha sido el abogado primigenio, no voy a detallar los elementos probatorios. Sin embargo, señores jueces, la cabalidad de los elementos aportados por parte del Ministerio Público para esta defensa no sostiene ni avala materialmente que mi patrocinado esté en una prisión preventiva. A ver, señor abogado, sobre los elementos de convicción que se analizaron para imponer la prisión preventiva, ¿cierto? Sobre eso, bueno, va a poder hacerlo referencia para que usted indique cómo se han desvirtuado esos elementos. Pero acá no puede usted venir a hacer alegaciones de situaciones que ya han sido discutidas en su momento y que la sala ha confirmado. Acá lo que queremos escuchar de usted, las razones por las cuales no está de acuerdo con el razonamiento del juez y por qué sus nuevos elementos de convicción son suficientes para poder enervar esas razones que tuvo el juez inicialmente y la sala para imponer la medida de prisión preventiva. Eso es lo que queremos escuchar, ¿ya? Muchas gracias, señor. Utilice bien su tiempo porque ya va transcurriendo 3 minutos. Muchas gracias, señor director de debates. Siendo así, nos vamos a centrar en los agravios que la presente se viene a solicitar. El que el juez Lacuo no valora, como se ha señalado, los elementos aportados, los nuevos elementos aportados, y es así que contextualizaba, debido, señor magistrado, es que la defensa presenta, por ejemplo, la declaración del señor Juan Carlos Espinosa Flores. Además, presenta un requerimiento mixto contra mi patrocinado en otra sede de juzgado de investigación preparatoria de la ciudad de Satipo. Asimismo, señor juez, hemos presentado la carta de Río Tambo, de su comunidad, y 31 comunidades oceánicas y también otras organizaciones de la Selva Central. Y además, como bien lo ha señalado su judicatura, sus condiciones personales no han sido tomadas en cuenta. Por tanto, agravia gravemente el principio de debida motivación, entre otros. Señor magistrado, vamos a centrarnos directamente en la desvirtuación. Para nosotros, para la defensa, señor juez, la declaración de este señor Juan Carlos Espinosa Flores es muy importante, si bien lo ha declarado en otra fiscalía de la Selva Central. Sin embargo, lo que ha señalado tiene contexto, tiene vinculación directa con mi patrocinado. Este señor venía a ser un asesor externo de la Municipalidad de Río Tambo, el cual ha señalado claramente que él recibe la carta, lo analiza y le da la fiabilidad para que pueda ser aceptada por la municipalidad, por ejemplo. Asimismo, señores jueces, este mismo señor, por ejemplo, dice, ¿no?, si había existido algún tipo de posibilidad de no tomar en cuenta esta carta de Serviuni, en las cuales mi patrocinado ha sido incluido como parte de una organización criminal, las cuales no nos han dicho por qué. Y sí dice este señor asesor externo, Juan Carlos, ha dicho que verifico que el portal web sunat.gov.p respecto al Consorcio Universidad Nacional de Ingeniería Serviuni SAC es una persona jurídica habida. O sea, está detallando de que incluso la información era pública. Y asimismo señala al final, ¿no?, detalla a esta misma persona sobre el principio de confianza, al final de su declaración, que hemos aportado en el escrito de cesación de la prisión preventiva. Además, señores jueces, ¿cuál ha sido la pertinencia, por ejemplo, de traer a este juzgado de Lima el requerimiento, por ejemplo, mixto solicitado por el juzgado de investigación preparatoria de Satipo? Ese efecto que mi patrocinado tiene requerimiento acusatorio y otros funcionarios que trabajaron con él de sobreseimiento. Entonces, la fiscalía encargada de esa carpeta no ha solicitado ninguna medida coercitiva
para mi patrocinado. Además, a pesar de que la etapa de acusación y la etapa intermedia es mucho más elaborada. Entonces, además de ello, señores jueces, es necesario que se tome en cuenta de que ninguno de los funcionarios que han laborado con mi patrocinado tiene ninguna medida coercitiva, ningunos. Además, hemos traído, si bien la sentencia interlocutoria del Tribunal Constitucional, que ha sido declarada improcedente, es a efecto de que se había solicitado por la defensa en su momento, ¿no? Por un tema de competencia, por un neve sin indem, ¿no? Que se estaba siendo procesado por los mismos hechos, mismo sujeto en la ciudad, en la selva central. Además, hemos aportado el acta de control de requerimiento mixto, en fin, eso hace presumir de que ya se ha desarrollado una parte de la audiencia incluso. Sobre los arraigos que hemos mencionado, señor juez, para el tema de peligro procesal, mi patrocinado proviene de una nación asiánica, ¿no? Y tiene un arraigo, aparte domiciliario, familiar y laboral, porque él es profesor y además tiene campos de cultivo, tiene un arraigo ancestral que le arraiga bastante en su naturaleza de su comunidad. Además, al momento de su detención, por ejemplo, él ha sido detenido en la circunscripción de Junín. Bajo ese estamento, señor magistrado, señalamos de que lo aportado debió haber sido en conjunto valorados, debió haberse señalado en todo caso la pertinencia y no, como nos señala el magistrado, que no tendría entidad, dice, para debilitar lo anterior. Sin embargo, es preciso que se realice también una ponderación. El ACU señala de que la declaración de Juan Carlos Espinosa, por ejemplo, no obraría en las actas del Ministerio Público en esta sede nacional. Sin embargo, nosotros solicitamos de que se debió haber realizado un tema de ponderación a efecto de que el señor sí ha trabajado los 4 años, desde 2011 a 2014, ha sido parte de la Municipalidad Distrital de Río Tambo. Para culminar, señor magistrado, es necesario también que se precise de que se habla de colusión agravada y se habla de asociación ilícita. Vamos con el tema de colusión agravada, por ejemplo, señor juez. Para imputar colusión agravada es necesario de que haya un detrimento patrimonial, o sea, se haya lesionado al Estado. Sin embargo, el único elemento que se pudo haber entregado por parte del Ministerio Público viene a ser los giros de dinero, ¿no? En donde cuál es mi patrocinado, por ejemplo, ya no era alcalde, porque se han realizado los giros después de su etapa de alcalde, o sea, el día 5 de enero de 2015, señor juez. Por eso es necesario también, señor jueces, complementando de que se precise que la doctrina ya ha señalado reiteradas veces sobre esto, ¿no? Porque, en fin, si bien estamos tocando un tema de cesación, de nuevos aportes, pero también es necesario, señor juez, por principio de inmediación, de que Bueno, esto ya se ha tocado en la prisión preventiva, ¿o no? Se ha discutido si ha habido o no perjuicio patrimonial del Estado. ¿Eso discutió en la prisión preventiva? No era yo el abogado Ya, de aquel está bien, entonces, pero independientemente de que usted fuera o no, que no por el hecho de que una persona cambia de abogado, vamos a tener que empezar a discutir todo de nuevo. Eso no es así. Usted sabe perfectamente como abogado que eso no es así. Por eso, ese tema del perjuicio patrimonial del Estado se discutió en la prisión preventiva anterior. Ha sido parte de su elemento de convicción del parte del Ministerio Público, ¿no? Entonces, por el tema de los cheques. Bueno. Además, señor juez, para culminar, en todo caso, solicito también a su unidad judicatura que en lo expresado, en lo manifestado, se tome en cuenta lo que se ha señalado también en el escrito de apelación, ¿no? Se tome en cuenta, se resalte que el magistrado, el ACU, no ha tomado en cuenta la doctrina, la jurisprudencia reciente, en donde, si bien es después de la imposición de prisión preventiva, sin embargo, siempre debe ser beneficioso, en todo caso, al reo. Por ejemplo, el 11º Pleno Jurisdiccional ha señalado bastante sobre el tema de la prisión preventiva, ¿no? Por ejemplo, dice la necesidad de un alto grado de probabilidad a nivel de sospecha fuerte. Ha subido los estándares, señores jueces. Debe ser señor abogado, sí, son criterios para poder resolver una prisión preventiva. Aquí estamos en una audiencia de apelación. Correcto. De un auto que ha resuelto una cesación de prisión preventiva, ¿ya? Entonces, estamos en escenarios distintos,
¿Ya? Señor Bueno, juez, si sí, me su tiempo ha permites. concluido ya, pero le damos un medio minuto para Por que favor, termine. sí. Quiero que se tome en cuenta, señores jueces, además del arraigo que se ha mencionado ¿no? de su comunidad xánica, ancestral, se tome en cuenta que el imputado, el hoy detenido en prisión preventiva, tal como se ha presentado los medios probatorios idóneos, tiene 5 hijos, ¿no? De los cuales todos son, a excepción de uno, menores de edad. Incluso tiene uno de 1 año que padece anemia y tiene a su madre de 87 años que dependía estrictamente de él en su comunidad xánica. Solicito, para finalizar, de que se tome en cuenta todo lo esgrimido por la defensa y su judicatura declare improcedente, en todo caso nulo, la resolución penal de grado. Muchas gracias. Bien, Ministerio Público. Buenos días con todos en la sala. Con la venia de la sala voy a proceder a hacer la intervención del Ministerio Público. En primer lugar, el señor abogado nos ha manifestado que el auto el auto de cesación de prisión preventiva solicitado por él y que considera que no cumple los requisitos o que no está debidamente motivado por el ACO. Ahora bien, este Ministerio Público debe decir, en primer lugar, con respecto a la declaración de Juan Carlos Mendoza Flores, la defensa señala que es el nuevo elemento. Definitivamente debemos decir que esta declaración del señor Juan Carlos Mendoza Flores, quien efectivamente, conforme lo ha señalado la defensa, resulta siendo el asesor de la municipalidad Río Tambo, emitió un informe. Pero este informe esta declaración no se encuentra incorporada en la carpeta fiscal. De tal manera, en la carpeta fiscal que nos ocupa, que es materia de esta cesación, específicamente la 199-2015. Si bien es cierto, el señor ha declarado mediante un acta fiscal, ha dado una declaración en acta fiscal, pero es en otra carpeta, en la carpeta que se está llevando a cabo en Junín, en la Fiscalía Especializada de Junín, específicamente en la carpeta número 57. Definitivamente, el ACU, al tomar conocimiento y evaluar esta situación, lo ha hecho correctamente, lo ha motivado correctamente y, peor aún, y voy a agregar esto, dado que el señor en este estado, el abogado ha señalado, el informe que da este señor Juan Carlos Mendoza Flores es un informe con fecha 17 de diciembre de 2014. Y es un informe donde opina que procede a la celebración de un convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Consorcio Universidad Nacional de Ingeniería, Serviune, y la Municipalidad Distrital de Río Tambo. Es en un sentido amplio y general. Ahora, nos ha señalado también que esa declaración testimonial de Juan Carlos Espinosa Flores da elementos a fin de que atenúen aquellos que fueron evaluados en la prisión preventiva. Sin embargo, una vez que uno da lectura minuciosa al mismo, esto no es así. El señor abogado nos ha presentado partes, fragmentos, pero cuando uno lee en una manera total del documento, pues no nos da nuevos elementos que podrían mermar lo evaluado en la prisión preventiva. Por otro lado, pasamos con respecto a lo que es al tema del requerimiento mixto. Efectivamente, para esta cesación presentan varios documentos. La defensa presentó el oficio número 2088 de cuarto despacho del especializado de Junín. No solamente este documento, presenta el acta de audiencia de control de requerimiento mixto, incluso una sentencia interlocutoria. Y nuevamente debemos decir lo que ya antes señalé.
Lamentablemente, ninguno de esos documentos fueron incorporados a la carpeta 199. No está dentro de la carpeta fiscal, razón por la cual no puede ser valorado. Ahora, con respecto a que en esa carpeta del cuarto juzgado en Junín no se haya solicitado la prisión preventiva, debo agregar, solamente para que se tenga presente, de que sí, efectivamente, aparentemente el fiscal dentro de su autonomía ha considerado que no solicitar la prisión preventiva ni tanto para el señor Mendoza, que es procesado en este caso, como ni para ninguna de las otras personas, pero es dentro de su autonomía. Pero también debo decir que se trata de convenios diferentes. El convenio específico de Junín, en la carpeta de Junín, es con respecto a una comunidad nativa de Betania, mientras que el convenio que nos ocupa en la 199, que está en una supranacional, en la quinta supranacional, es del convenio número 1, que es de la comunidad nativa de Poyeni. De ahí que se debe tener en cuenta no solamente el hecho de que no está incorporada en la carpeta fiscal, sino que también son otros hechos, son definitivamente otros convenios específicos y bueno, para no mayor detalle son los alcances que al respecto debo señalar. Con respecto a los documentos que presentó al peligro de fuga, el señor ha presentado varios elementos, entre ellos está la constancia de residencia del año 2010. Después, este documento no es nuevo, ya fue valorado, fue uno de los elementos de valoración para la prisión preventiva. Luego ha presentado la descripción de la comunidad nativa, no está incorporado en la carpeta fiscal 199 que nos ocupa. También ha presentado el certificado de vigencia de representación de la comunidad, tampoco se encuentra incorporado en la carpeta fiscal. Luego ha presentado la carta, una carta ante el juez, es una carta ante un juez con 31 firmas de las comunidades nativas, tampoco incorporada a esta carpeta 199, y una ficha de declaración jurada del Jurado Nacional. Esta sí no es un nuevo elemento y que fue presentado incluso el día 15 de diciembre del 2017 y que definitivamente ya fue valorada para la prisión preventiva. Ahora, como un dato adicional, se debe decir que en la audiencia de prisión preventiva, al respecto, en el 14º considerando, la misma judicatura considera que con respecto al arraigo laboral, familiar, domiciliario, el juzgador ha convenido en no aceptarlo. Otro tema, otro punto que ha desarrollado la defensa es que no ha habido una acreditación del perjuicio. Sin embargo, hay un informe pericial valorativo en ese sentido, hay un informe pericial contable. Debo decir que si bien es cierto, los pagos fueron realizados un 5 de enero del 2015, ¿no? Y fue por un monto aproximadamente, si en este momento la memoria no me traiciona, por más de 2,5 millones de soles, ¿no? A pesar de que efectivamente el señor procesado dejaba la alcaldía el 31 de diciembre del 2014, hay algo que debo señalar. En la máquina, en la computadora de la municipalidad de Río Tambo, estaba, como que dice, estaba escrita, estaba dada para que el SIAP solamente operara en ella. ¿Y qué es lo que hacen estos señores? Sacan de la municipalidad esta
esta máquina y se la llevan al domicilio del gerente municipal y de allí hacen la transferencia con fecha posterior. De tal manera, sí ha habido un perjuicio económico y abusando de la disponibilidad de todos los bienes de la municipalidad, incluso llegaron a sacar esta máquina para poder lograr sus objetivos que ya venían trabajando aproximadamente de muchos días antes. Un minuto, Creo- señora fiscal. Ya, perfecto, señor. Ahora, finalmente, debo solamente indicar que este ministerio considera que el ACU emitió esta disposición definitivamente considerando el artículo, en respeto al artículo 283, inciso 3, como también incluso haciendo respeto a la casación número 391 2011. Eso es todo, señor. Y por ende se debe, pues, confirmar la venida en alzada. Bien, réplica, 3 minutos, señor abogado. Muchas gracias, señores jueces. Señores magistrados, la pertinencia de la presentación de la declaración del señor Juan Carlos, insisto, Espinosa Flores, a foja 65 de mi escrito de cesación, en el 67 exactamente, señala el informe legal 031-2014. Dicho informe legal ha sido presentado por la señora Nora Flores Peñalosa, por ejemplo, la procuradora pública, que defiende al Estado, en este caso de que no se sobresea el caso sobre este señor. Entonces, ¿la pertinencia existe? El vínculo, a raíz de que dice, según este informe, dice que es procedente la celebración de un convenio de marco de cooperación interinstitucional. Segundo punto, señor juez. Dice mi colega que el ACU, respecto a los elementos aportados que sustenten el arraigo de mi patrocinado, dice que ha decidido no aceptar el ACU, ¿no? Así lo ha señalado, está grabado en audio y video. No, es que ahí está la razón de la motivación. Ha decidido no aceptar. Tiene que decir por qué, señor juez, en todo caso. Asimismo, dice la pericia contable. Bueno, ha ingresado un poquito al fondo, no era un control de la acusación. Sin embargo, señor magistrado, insistimos que también se vincula en todo caso mi patrocinado con Edgar Vargas Laurente, una constructora, pero a partir del 29 de enero de 2015, que no tendría relevancia. Por esas consideraciones, señor juez, solicito de que se tenga en cuenta verificar y declarar nulo la resolución venida en grado. Ministerio Público, dúplica. Solamente para aclarar, respecto al informe legal número 031 que fuera elaborado por el señor Juan Carlos Mendoza, eso no es materia que nos ocupa acá, solamente ha sido para ilustrar lo que he mencionado. Por cuanto a lo que está el señor solicitando es que se tenga como elemento de comisión nuevo su declaración de este señor. La misma que no se encuentra, y nuevamente reitero, incorporada a la carpeta fiscal 199. Ahora, eso es todo, señor. Bien. Señor abogado defensor, a ver, en primer lugar, esa declaración del señor Juan Carlos Espinosa Flores está incorporada en esta carpeta. La señora fiscal ha dicho que no. ¿Es verdad eso o no? Es correcto, señor. Correcto, no está incorporada. No es Tampoco están incorporado, a ver, lo que ha señalado la señora fiscal, el oficio 2088, bueno, además un acta de audiencia y la sentencia en un requerimiento mixto. Tampoco eso está incorporado acá, ¿verdad? Pues, señor magistrado, no, Ya. pertenecen a otra. Tampoco está incorporado la inscripción de la comunidad, el certificado de vigencia, la carta con firma de los representantes de las comunidades, eso tampoco está incorporado. Esos elementos se han sido incorporados al momento de la prisión preventiva, sin embargo, se ha actualizado en este documento de cesación prisión preventiva, en mi escrito
se ha incorporado actualizado. Actualizado. Así Pero es, sí señor tienen la misma finalidad. En todo caso, el memorial de su comunidad chánica tiene la misma finalidad, sin embargo, se reafirman en lo señalado, ¿no? Y respecto a las firmas, por ejemplo, se ha presentado en original, con sello de cada comunidad. Ya, bueno, ya, y en la eventualidad de que, a ver, el tribunal empiece a valorar la declaración del señor Juan Carlos Espinosa Flores, porque la señora fiscal hizo que no está incorporada a la carpeta, pero, a ver, ¿en qué desvirtuaría esa declaración los cargos que se le imputan a su patrocinado? Muchas gracias por la precisión, señor director de Bates. Sería muy imperioso. ¿Por qué? Debido a que este señor era el asesor de la Municipalidad Distrital de Rotambo. Sí, sí, eso ya nos ha ¿Correcto? indicado, pero Así es. ¿cómo es que desvirtúa? ¿Cómo se desvirtúa, señor magistrado? De que no se habría concertado previamente, a voluntad de mi patrocinado como alcalde, para poder llegar a ese convenio con Serviuni, sino se exige de que un profesional emita si había viabilidad legal o no. Ya, y usted ha leído la resolución de primera instancia y la resolución de sala, donde en esa oportunidad se hizo un razonamiento y se indicó por qué los dos órganos jurisdiccionales consideraron que su patrocinador está vinculado con esos delitos que se le imputan. ¿Ha leído usted la resolución o no? Señor magistrado, he leído todo el expediente. Ya. Todo el expediente. Y entonces diga usted cómo esa declaración que usted ahora trae como nuevo elemento de convicción, cómo podría desbaratar todo eso a que se ha hecho referencia tanto en la resolución de primera instancia como de segunda de la prisión preventiva. Señor magistrado, con mucho respeto, voy a señalar como defensa que para la defensa la valoración ha sido como un aparato de organización criminal y no se ha individualizado en el tema concreto de mi patrocinado. Ahí existe la razón de que en este caso, como soy su abogado y la audiencia es individualizada, tengo que enseñar los pormenores. Bueno, de mi parte, bueno, finalmente, la señora fiscal señaló acá que, porque en su recurso de apelación también ha hecho alegación a un proceso que también tendría en otra ciudad, en este caso en Junín, creo, si no me equivoco. Voy a señalar a su Ya, juez y rápidamente. ha dicho de que son dos procesos, su patrocinado está en dos procesos. Sí, señor juez. Y en la oportunidad anterior también esta sala ha dicho de que se trata de dos procesos diferentes o es un nuevo elemento. A ver, señor juez. La razón por la que incluimos que existe un proceso, en este caso incluso hemos traído el acta de audiencia en la ciudad de ese tipo, mi patrocinado tiene requerimiento acusatorio. ¿Cuál es la finalidad de la defensa? No, la pregunta era, sí, ya sabemos, pero la señora fiscal ha señalado acá que esa investigación se trata de convenios diferentes, o sea, no son los mismos hechos que son materia de investigación. Está vinculado. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Son juez, convenios distintos o no? Señor juez, viene a ser una sola carta de invitación, ¿ya? De la cual... Señor abogado, la sí, pregunta es, esa investigación de esta ciudad me dijo de Junín, de... La comunidad de Betania, sí. Esa investigación que está en esa ciudad, ¿es de un convenio diferente por la investigación que se sigue acá? Tiene otra denotación, uno, y le han puesto dos. Primero, el de que corresponde aquí es de, bueno, Betania lo están investigando allá. Si no, señor juez, incluso la contienda de competencia, que ya ha llegado a su despacho. Señor, respóndame pues. ¿Se trata de un convenio diferente o no se trata de un convenio diferente? En el tema marco es lo mismo. En el tema específico sí ha variado, ¿no? Lo han denominado de otra manera. Por eso cambian la carpeta. Y la defensa ha insistido, por ejemplo, de que habría una duplicidad de proceso porque se vinculan tanto otros funcionarios investigados con los hechos denotados en la acusación de la fiscal. Ya, y usted ha hecho referencia a una contienda de competencia. ¿Se entiende? Sí. Porque usted, por lo mismo que está aduciendo usted en estos momentos, ¿cómo ha sido resuelta esa contienda? La contienda de competencia ha sido declarada improcedente por la primera instancia. Comprendo que la defensa conjunta ha apelado, ¿ya? Y hasta el momento no tenemos la resolución de la segunda instancia y
Por este mismo tema, señor juez, se presentó un habeas corpus incluso por Neves in idem. Ya. Entonces, ahí va la razón de que la defensa aún insiste en de que habría una ¿Y duplicidad. cuál del es el proceso. resultado de ese habeas corpus? El habeas corpus también lo ha presentado la defensa anterior y lo han declarado improcedente, no por el fondo, sino por que no Ya. sería un ¿Han tema... impugnado ese habeas corpus? No la ha impugnado. No lo han impugnado. No, Nada sí, más. doctor, perdón, ha ido hasta la Tribunal Constitucional. ¿Qué ha dicho el tribunal? Reafirma, ¿no? Confirma su improcedencia. Ah, ok. Perdón. Sí, Ministerio señora Público. fiscal. Solamente para agregar algo, con respecto a la contienda de competencia que usted refirió, sí ya hay una resolución de segunda instancia. Efectivamente, el día 18 de octubre del año 2019 declararon de dirimir que el juzgado competente para conocer la presente causa es el segundo juzgado de investigación preparatoria nacional permanente especializado en delito de corrupción funcional con respecto a este caso. Bien, Y por favor, nos acompaña esa con la especialista de Correcto, audiencia, señor. esa resolución. De mi parte, señor presidente, ninguna Señor pregunta. director, antes de hacer las preguntas, quisiera que Sí. se dé el uso de la palabra al investigado para ver Sí. si se defiende mejor. Ya, ok. Señor Tarcisio Hilario Mendoza Chirorinti, ¿ha escuchado usted los alegatos de su abogado defensor, también los argumentos de la señora fiscal? Le damos la oportunidad para que en un tiempo de 3 minutos usted se dirija al tribunal y pueda decir algo diferente a lo que ha dicho su abogado ya. Muy buenos días, señores jueces, y a todos los presentes en esta sala. Tengo que, en primer lugar, decir de que hay unas cosas que no estoy de acuerdo con lo que señala la fiscal, y en verdad de que me gustaría de que se haga una investigación, pero más exhaustiva, y yo estoy llano en colaborar, en decir la verdad, y lo único que quiero, mi libertad de estar allí. Tengo, como le había dicho mi abogado, tengo una madre que usted sabe que es ashánica y tiene una forma de alimentar. Yo me he criado mismo. Tengo un hermano que se ha criado en la ciudad que ya no está acostumbrado a lo que nosotros sabemos comer allá, y tengo mis hijos que han dejado inclusive de estudiar, un niñito que tiene 1 año y medio. Entonces me gustaría, yo en verdad, que lleguen a la investigación, pero teniendo la oportunidad de estar libre, señor. Y yo estoy llano en colaborar con la justicia, decir la verdad, y en lo que pueda, que quiera conveniente la fiscalía o el sistema de justicia. Además, indicarle que, señor juez, el convenio que yo firmé tiene la firma a mí me delega el Consejo Municipal, porque yo solo no podría haber firmado. Tengo la autorización del Consejo Municipal, por lo cual tengo que dar por cumplimiento haber firmado este convenio con el señor con Serviuni, señor juez. Muchas gracias a la oportunidad. Bien. A ver, unas preguntas. Señora fiscal, esta investigación preparatoria, ¿desde cuándo está investigación preparatoria este caso que se le sigue aquí al investigado, que le hemos escuchado hablar? Del año 2018, señor. 2018, ¿cuánto tiempo falta para que venza la investigación preparatoria? ¿O ya venció? No, todavía no vence. 1 año aproximadamente, señor. ¿Y qué actos de investigación han hecho en este tiempo respecto de este señor? Mire, en este momento ahorita estamos en espera de lo que es las pericias de lavado, ¿no? Se ha hecho varias diligencias, incluso declaraciones, luego constataciones, señor. También se han realizado pericias grafotécnicas. Señor abogado, ¿tiene conocimiento de esas diligencias que se están realizando en este proceso o no? Señor juez, no existe ningún tipo de diligencia con mi patrocinado. A pedido de la defensa, en septiembre de 2019 se realizó su toma de declaración en el penal Castro Castro. Ya, aparte de la toma de declaración, Ninguno, ¿qué señor otros juez. actos de investigación se han realizado? Ningunas que la defensa conozca. Y además el tema de lavados que está señalando el Ministerio Público no existe, no está en la carpeta, ni siquiera está imputado de lavados. Será un tema que seguramente lo va a formalizar, pero no ha hecho llegar a ver, la señora defensa. fiscal, ¿cuáles son las imputaciones que se hacen a este señor?
Son Me habla de lavado, dice el abogado que no está por lavado. ¿Cómo es esto? A ver. tenemos imputaciones, como ya se ha señalado, asociación ilícita para delinquir, también de colusión agravada. Ujú. También tenemos esos dos temas. Ahora, esta Le hago carpeta, estas preguntas, señora fiscal, porque ya usted sabe que la Corte Interamericana, también la Corte Suprema, se dice, pues, y también este colegiado también lo ha reiterado en varias oportunidades, se tiene detenido a las personas para hacer diligencias, para hacer actos de investigación, pero si no se están haciendo nada. entiendo, señor. Mire, esta carpeta, la 199, no es solamente con respecto a la municipalidad de Río Tambo. Sí, sí, yo entiendo. Por Son- eso, respecto a este señor, nada más quisiéramos saber, porque eso, su situación la estamos viendo ahora con este incidente. Ujú. ¿Qué actos de investigación se han hecho y que estarían consolidando, por supuesto, la hipótesis inicial? ¿Tiene información al respecto? Ahí está con su interconsulta, a ver Sí. qué, supongo que está Nos a cargo de la indica que investigación son las preparatoria. pericias, son pericias que han ido realizándose. Como se dijo, ya vuelvo a reiterar las citaciones a testigo. En este periodo se ha ido trabajando, a pesar que el señor abogado indica de que no ha habido valoraciones o no se han establecido los daños y perjuicios, como ya hemos indicado, ya hay informes de periciales valorativas, hay informes periciales contables. Eso se ha ido trabajando, señor, y eso definitivamente se ha ido trabajando con toda la documentación que se ha ido recabando. ¿Qué tiene que decir la defensa al respecto? Señor juez, todas las pericias ¿Usted desde cuándo está defendiendo al imputado? desde agosto de 2019. Ya, Correcto. entonces ya más de 6, 7 Desde meses. mi intervención, señor presidente, no se ha realizado ningún acto, por eso el objeto de la prisión preventiva también lo hemos Desde su señalado. intervención, ¿quién intervino a usted? No, como abogado, desde que me concilió como abogado del Ya. señor Chirorinti. Entonces, Entonces, ¿hace 6 meses no le han notificado algún acto de investigación? ninguna. Nosotros más bien hemos solicitado la Aparte de su declaración. declaración. Nada más. Señor. ¿Ya le han tomado su declaración? Le han tomado su declaración fue la en, declaración? en septiembre del 2019. En septiembre de 2019. Señor juez, además, como dice el Ministerio Público, las pericias que existe para mi patrocinado solamente están lo que obra en el expediente para la prisión preventiva. Ya por eso, pues en la investigación preliminar se supone que se obtuvo esos Antes, documentos, pero ahora ninguna pericia, diligencia, ningún acto de investigación se realiza. Bueno, otra cuestión, y eso es lo que más me preocupa. Señor abogado, usted pide la nulidad de la resolución. ¿Por qué? ¿Por qué mejor no pide que se revoque la resolución? A ver, ¿cuál es su idea? ¿Cuál es su intención final? Muchas gracias, señor juez. Pedimos que se declare nulo. O sea, Porque sabe la diferencia, ¿no? claro, Entre nulidad de la claro, resolución se revoque, y que señor nosotros juez. lo revoquemos. Se revoque, señor A juez, ver. y dicte otra... ¿no? A ver, ¿por qué quiere que se anule la resolución? ¿Qué habría habría pasado con la resolución? Señor juez, porque le causa lesión a su derecho de mi patrocinado. Por ejemplo, se vulnera el principio ¿no? de debida motivación. Ya, pero ¿por qué si aquí le está dando respuesta a todo? Es como había hecho referencia incluso sobre, por Y más ejemplo, bien aquí parece que usted no está de acuerdo con ese razonamiento. Y si uno no está de acuerdo, tiene que pedir que se revoque, no que se anule. Porque si lo anulamos, va a volver al juez y el juez va a insistir en su mismo razonamiento. ¿Qué gana usted? No, señor magistrado, era que se revoque y que la sala emita una nueva resolución. ¿Debido a qué, señor juez, señor No presidente? sabe lo que nos quiere pedir. Pues. Una cosa es nulidad y otra cosa es revocatoria. No, bueno. ¿O usted cómo lo entiende? A ver, vamos a entender pues, en sus concreto, términos, a ver. En concreto, señor juez, no hemos pedido nulidad, como pueda verificar, sino que se declara nulo y, bueno, que se revoque y se emita nueva resolución. Debido a que también, señor juez, es que, por ejemplo, el ACU hace una valoración general, por ejemplo, de los elementos aportados, sobre todo de las condiciones personales de mi patrocinado. No señala exhaustivamente, ¿no? Toda vez de que mi patrocinado está arraigado como queramos a otro tipo también de cultura, y eso se ha tratado de aportar, ¿no? También el tema de la familia, y también se había cuestionado que era profesor, es profesor bilingüe, y eso lo llevó a ser alcalde también. A ver, voy a verificar cuál es su pretensión aquí en su escrito, porque en su intervención oral está hablando de nulidad. Y aquí en el escrito, a ver, vamos a ver. Pretensión concreta, en la última página del escrito de Petitorio. apelación. ¿Tienes ahí la notificación?
Sí, mejor. Señor, si me permite Sí, agregar algo. señora fiscal, En le este escucho. momento me indican que respecto al señor se está tomando declaraciones incluso y que estas son, está siendo incluso reprogramada y nos extraña de que el señor abogado nos indique de que no ha habido ninguna diligencias programadas respecto a su procesado, porque está, por ejemplo, pendiente y ya se ha tramitado las notificaciones correspondientes la declaración de Julio Ricardo Ruiz ¿Y ellos Durán. quiénes son? ¿Testigos? Son funcionarios también que han trabajado en la municipalidad y así se está trabajando con varias declaraciones, incluso con otras pericias, como ya le indiqué. Y se ha cursado pues las notificaciones correspondientes a las partes. Ya, entonces se supone que el abogado debe saber. Señor presidente, no tenemos ninguna notificación en casilla y ese Ya, por tema, aparte dice Ricardo Ruiz, no es ningún funcionario, sería un emisario de Serviuni. Entonces, no, con nuestra colega el fiscal no está, parece que adecuadamente. Ya le escuchamos al respecto. A ver, su pretensión concreta que solicito a la Sala Penal de Apelaciones especializada en delitos de corrupción de funcionarios declarar nula la resolución venida en grado, el auto de improcedencia y cesación de prisión preventiva y reformando la emita nueva resolución que declare fundado el recurso. ¿Cómo es esto? Por eso le he preguntado, ¿usted sabe la diferencia entre que se pida la nulidad y otra que se revoca la resolución? ¿Sabe la Sí, diferencia? claro, No? Porque señor aquí juez. Si no, nos está confundiendo a todos. señor juez, si no, pues un error de repente de detalle de tipeo de la parte del asistente del despacho. Sin embargo, Bueno, al final entonces, a ver, ¿cuál es su pretensión? solicitamos de que se revoque la resolución venida en grado y reformando se emite una nueva resolución, señor juez, declarando Porque fundado la cesación. bueno, ya le han preguntado sobre la declaración, incluso dice que no está incluida en el expediente. Si no está incluida en el expediente, ¿cómo piensa que lo vamos a valorar? A ver, ¿cuál es la explicación que usted nos daría para, o la justificación que nos daría para que un documento que no está en la investigación, que se le exige a su patrocinado, nosotros lo valoremos para cesar su prisión? Señor juez, ¿Cuál sería la justificación? sí, A ver. esa cuestión se había tocado, por ejemplo, en el debate anterior. Sí, Ya, pues, a ver la si- defensa sostiene que si bien no está incorporado, Ya, si bien no está es incorporado. porque nosotros no tenemos acceso directo a dicha acta en donde este señor, pero hemos podido tener conocimiento y hemos solicitado de que se pondere, ¿no? También Ya, pues, versus derechos fundamentales, señor Pero si juez. usted no tiene la declaración, pues no está en otro proceso. El trámite es que usted lo solicite, y parece que lo ha solicitado, y lo presente, pues primero a la investigación, y luego se pueda utilizar. ¿Cómo lo va a presentar de frente para pedir el requerimiento? Sin embargo, hemos solicitado la ponderación, señor juez, versus el formalismo procesal, versus derechos fundamentales, señor juez. Sí, por eso mi preocupación, pues estamos viendo derechos fundamentales, por eso mi preocupación en que no se está utilizando los mecanismos procesales en forma plausible, no voy a decir correcta, en forma plausible, en forma razonable. Y otro detalle también que aquí veo es que el señor habría estado prófugo de la justicia 1 año y 4 meses. Señor magistrado, respecto a eso, como existía también otro proceso en Junín, porque por la data, señor juez, ha concurrido, por ejemplo, a declarar en esas carpetas, y sino que el señor no ha sido debidamente notificado. ¿Y dónde ha sido detenido para decir que estaba prófugo? En su comunidad ha sido detenido. Entonces eso prácticamente no enerva la presunción de la fiscalía que había estado prófugo, pudo haber fugado el señor. Ya. Otro detalle que nos da cuenta en su recurso escrito es que él ya tiene una acusación en otro proceso. He hecho mención a dicha, incluso, ¿no?, al acta de audiencia de requerimiento mixto en Satipo, a efecto de que, señor juez, la fiscalía, por ejemplo, de allá de Junín, no ha solicitado requerimiento de prisión preventiva, ni ningún tipo de mecanismo coercitivo. Si bien, dice como mi colega, es... Con esa finalidad usted lo ha hecho mención, de que como allá Sí, señor no le magistrado, han pedido alguna medida coercitiva, aquí también debiera hacer lo mismo. no deben hacer, pero, señor juez, el criterio pro libertatis debe permanecer, como lo ha dicho también en nuestro último pleno, señor juez. Ninguna pregunta más. El doctor Angulo Morales. No tengo preguntas. Bien, entonces hemos terminado el debate respecto de este pedido o esta apelación de cesación de prisión preventiva.
el colegiado pasa a deliberar y lo que resuelva será notificado por escrito en sus respectivas casillas electrónicas dentro del plazo de ley. Siendo las 12 del mediodía, se da por concluida esta audiencia.